¿Cómo andan todos? Bienvenidos a El Paraninfo, un espacio para construir conocimiento. Estamos en vivo a través del canal de la Universidad Nacional del Litoral y por supuesto desde el edificio Ética en la ciudad de Santa Fe. Nos metemos en tema y tiene que ver con lo que va a suceder el 18 de mayo de 2022. Se realiza el censo en la República Argentina y con la novedad que tenemos esta etapa de anticipo, que es el censo digital. Vamos a conocer en detalles con el aporte de investigadores y docentes de la Universidad del Litoral, que nos van a dar a conocer un poco acerca de lo que ha pasado en otras oportunidades y reflexionar acerca de lo importante que es tener el censo en la República Argentina. Vemos el informe y nos aproximamos al tema. El censo se realiza cada 10 años. Es una acción que releva información muy importante, como el dato poblacional para indicar cuántos somos. El próximo 18 de mayo se llevará a cabo la edición 2022, el clásico relevamiento de vivienda por vivienda, que en esta oportunidad también podrá ser completado en formato digital. El formulario está compuesto por 61 preguntas, 24 relacionadas con las características de las viviendas y los hogares, y 37 sobre la estructura de la población. En esta oportunidad se incorporaron preguntas sobre identidad de género, autorreconocimiento étnico y discapacidad. Los resultados permitirán conocer las principales características demográficas y socioeconómicas de la población. Y además será clave para saber cómo cambió la estructura de la población en la última década. Y estamos en El Paraninfo, un programa para construir conocimiento y acercarnos a este tema, el censo que se viene, el censo 2022, y ya estamos con invitados aquí en el estudio. Le agradecemos a Andrea Delfino. Andrea, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias. Ella es docente, investigadora del Instituto de Humanidades y Ciencias Sociales del Litoral y de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNL. También recibimos a Roberto Meyer. Roberto, ¿cómo le va? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Es director del Observatorio Social de la Universidad del Litoral y también docente de Estadísticas de la Facultad de Ciencias Económicas. Y también recibimos a Gustavo Peretti, en este caso docente de Geografía de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la UNL. Gustavo, hola, ¿qué tal? Bienvenido. Buen día. Muchas gracias por estar aquí y ayudarnos a entender lo importante de este censo. Bueno, quiero empezar por esto. ¿Para qué sirve un censo? Fundamentalmente para saber quiénes somos, quiénes somos, qué hacemos para poder reconocer las diversidades y las desigualdades que tenemos en Argentina. Es una cuestión que es importante tener en cuenta que los censos nacionales de población y vivienda comenzaron a hacerse en nuestro país durante la primera presidencia de Sarmiento. Desde allí se fueron haciendo al principio de manera bastante irregular y a partir de la década del 60 periódicamente cada 10 años. En este censo particular tiene las características, como decían al inicio, que es la primera vez que se va a hacer en un formato también virtual y que además no se pudo hacer en el 2020 producto de la pandemia, que ese es un requisito, un requerimiento mejor a nivel internacional de que hay un consenso entre todos los países para poder construir información comparable que se realice en los años terminados en cero. Pero la centralidad del censo está dada por eso, en permitirnos saber algunas características de la población y cómo esas características se fueron transformando en los últimos 10 años, en este caso en los últimos 12 años. Roberto, ¿qué datos se relevan? Porque imagino que el censo es una foto general de lo que sucede en el país. ¿Cuántos somos y los hogares, no? Sí, agregando a la respuesta de Andrea, que bien dijo cuáles pueden ser las utilidades del censo, también para qué se releva un censo, yo te lo contesto desde el punto de vista estadístico, cada uno con su disciplina. Desde el punto de vista estadístico,
El censo lo que hace es parametrizar, es decir, fija parámetros de la población argentina en materia de, y ahí respondo a tu pregunta ahora, de configuración de la familia, de edad, sexo, sexualidad, trabajo, necesidades básicas insatisfechas. Para nosotros en particular estoy hablando del Observatorio Social de la Universidad, es muy importante actualizar cuál es el estado de las necesidades básicas insatisfechas por, en este caso, Radio Censal, que es la unidad mínima de información del censo. ¿Por qué? Porque las necesidades básicas insatisfechas son la base para los diseños muestrales que nosotros realizamos en los periodos intercensales. Esa es una utilidad concreta para nosotros. Gustavo, imagino debe ser apasionante ver cómo se modifica la geografía, la demografía de un censo al otro, ¿no? En 10 años. Sí, en términos desde el punto de vista físico de cómo se distribuye la población, es interesante ver la cuestión, por ejemplo, de surgimiento de nuevas localidades. ¿Sí? Eso ya se hizo anteriormente a este operativo censal, que fue el precenso de viviendas, y ahí se pudieron ya identificar surgimiento de nuevas viviendas, de nuevas localidades, incluso de varias localidades que físicamente integran una por fenómenos de coalescencia, o sea, el crecimiento de los bordes de 2, 3 localidades constituyen en una, ¿sí? Aunque administrativamente quizá cada una tiene su propio gobierno, ¿sí? Ahora, en términos demográficos, comúnmente lo que hay son tendencias que en corto tiempo, que sería cada 12 años, entre el último censo y no es esperable que haya tantas modificaciones. Comúnmente los comportamientos demográficos son bastante estables, claro. Por ejemplo, lo que se registra en las últimas décadas con procesos de envejecimiento, de feminización, es esperable que esos dos procesos continúen, ¿sí? Que no haya grandes cambios. Andrea, ¿por qué es importante participar del censo? Es obligatorio, pero ¿por qué es importante? Porque nos dicen, como decía al inicio, datos respecto de lo que somos, pero además nos permite también conocer la realidad de lo que somos en contraposición a imágenes que tenemos construidas de quiénes éramos. Las sociedades se transforman y muchas veces pensamos que las transformaciones no son tantas. Un ejemplo característico de esto es pensar que en la Argentina predominan los hogares de familia nuclear. Eso es verdad, que el hogar nuclear, que se considera el hogar de 4 integrantes, papá, mamá con 2 hijos, es verdad que eso predomina. Sin embargo, en los últimos censos, la proporción de esos hogares nucleares viene cayendo de una manera bastante abrupta. Nosotros hace algunas décadas atrás teníamos que la mayor parte de la población argentina estaba constituida por hogares nucleares. Hoy siguen siendo preponderantes, pero solo el 60% de los hogares en Argentina forman parte de familias nucleares. Es decir, en torno a la composición de la familia ha habido grandes cambios. Entonces, una de las importancias está dada por que esa constitución de los hogares y de las familias puede derivar, diferente y que se transforma, puede derivar también en el diseño más adecuado de políticas públicas. El hecho, por ejemplo, de que haya un predominio cada vez más importante de hogares unipersonales, es decir, de hogares donde vive una sola persona, y que en ese predominio, sobre todo, sea de mujeres adultas mayores, nos dice cuestiones centrales para diseñar, por ejemplo, las políticas de cuidado. Es llamativo eso que contás, Andrea, porque esta idea de la familia tipo de papá, mamá y 2 hijos se va modificando y la tendencia es importante, ¿no? Exactamente. Se modifican diferentes situaciones. Primero porque crecen, por 2 comportamientos diferentes, crecen los hogares unipersonales. Crecen los hogares unipersonales de personas jóvenes, tanto varones como mujeres, jóvenes que se van a vivir solos. Digamos, esa es una tendencia que tiene que ver más con el mundo contemporáneo, ¿sí? Eso por un lado, pero crece mucho
relacionado con esto que planteaba Gustavo del envejecimiento poblacional, crecen mucho los hogares donde vive un solo adulto mayor, que si a esos lo cruzamos con las esperanzas de vida, la esperanza de vida de la mujer es mucho más alta que la de los varones, con lo cual esos hogares unipersonales de adultos mayores tienden a predominar las mujeres que viven, mujeres adultas que viven solas. En función de lo que plantea Andrea, también es interesante, viéndolo desde el punto de vista de la geografía, también, cómo estos nuevos cambios de familia, forma de vivir en familia, también tienen sus diferencias geográficas. Exacto. Básicamente estos cambios que plantea Andrea son más de los grandes centros urbanos. Claro. ¿Sí? Aún todavía en regiones, como por ejemplo el noroeste, el NEA, todavía... Pequeñas ciudades, pueblos conservan estas características. Claro, más aunque tradicionales. también está esta dinámica, ¿sí? Pero de manera más lenta. Otro fenómeno que se ha evidenciado en las últimas décadas, más o menos, es también el crecimiento de los hogares parentales. Probablemente es una estrategia para enfrentar problemas socioeconómicos. Exacto. Se incorporan, hablando de ¿qué es un hogar parental? Es un hogar compuesto por la familia núcleo, más algún tipo de pariente de esa familia núcleo. Pueden ser los abuelos, puede ser un tío, puede ser también hogares plurinucleares, en donde aparece el hijo, la hija con su pareja y quizás también con sus propios hijos, aunque y todos alimentándose de las mismas fuentes de ingresos. Es decir, porque esa es la diferencia. ¿Cómo vamos a diferenciar un hogar ahora de otro? A partir de la fuente de alimentación monetaria. Y otro dato que es muy interesante también es el crecimiento de los que conocemos como hogares de familias ensambladas. Eso es otro elemento que los últimos censos, con lo cual, ¿qué estamos planteando en todo esto que estamos diciendo? Que esa estructura de la familia tipo se fue modificando y fue heterogeneizando, se fueron surgiendo diferentes tipos de hogares. Y eso, insisto, nos dice mucho respecto de, sobre todo en el caso de los adultos mayores, la sociedad argentina es una sociedad que está envejeciendo, donde la mayor parte de los adultos mayores son mujeres. Entonces, eso nos dice mucho respecto de decisiones políticas y de políticas públicas que hay que tomar. No solo en eso, sino también incluso entre la disponibilidad de servicios públicos respecto que necesitan esas personas. Con lo cual, toda esa fuente de información es central, no solo para ahora, sino para el diseño de políticas de aquí en adelante, para los próximos 10 años. Por eso el censo tiene dos grandes desafíos. Uno, que es mantener la comparabilidad, o sea, mantener algunas categorías, algunas preguntas para poder comparar con censos anteriores. Por ejemplo, lo básico por sexo, ¿sí? Que bueno, que incluso en este último censo se va a incluir el X, al varón o mujer se le incluye X por el cambio de la legislación. Pero también incorporar nuevas preguntas que den cuenta de estas nuevas realidades que plantea Andrea y Roberto. ¿Sí? Imagino, Roberto, esto va a convivir de aquí en más, porque va a seguir existiendo el persona a persona, puerta a puerta, pero también el censo digital. ¿Qué opinan acerca de estas incorporaciones que tienen que ver con la accesibilidad, con la inclusión? Teóricamente es una ventaja muy grande en términos de velocidad de procesamiento de datos. Uno de los problemas que teníamos con los censos resultaba ser que el tiempo entre la finalización del censo y la oportunidad de hacerse de los datos era muy larga. Teníamos 2 años mínimos para tener acceso a toda la información censal. Siempre hay una primera tanda de resultados que se pueden obtener rápidamente, pero cuando uno intentaba obtener información más detallada de otras variables que no sean el tipo de familia, cuántos somos, el tipo de familia y poco más, teníamos el problema de que había que esperar. Y sobre todo tener las bases de datos por fracción y radio censal, que eso es lo importante para nosotros. Y bueno, con un censo digital, aunque sea una parte, ya estamos dando un paso a que aumente la velocidad de procesamiento de los datos. Ustedes piensen que
un cuestionario previamente se cargaba con data entry, con personal que cargaba los datos, después aparecieron quizás los códigos de barra, entonces pudimos incorporar códigos de barra, aunque yo no sé si en el censo anterior se utilizaron, creo que no. Bueno, ahora podemos acceder al censo digital. Va a haber más ruido estadístico, quiere decir que probablemente haya errores, porque la conducción de una encuesta por una persona preparada produce menos sesgos o errores que una persona neófita cargando sus propios datos. Claro. E inclusive también hay que tener en cuenta que tampoco el sistema es perfecto. Por ejemplo, en los cuestionarios individuales, es decir, de personas integrantes del hogar, usted puede cargar todos sus datos y cuando llegas al final tenés dos opciones: volver atrás para revisar o continuar. Si vos decís continuar, eso se carga. Y si cometiste un error y no te diste cuenta ahí y querés volver atrás, es decir, volver a revisar, ya no podés hacerlo. O sea que ahí hay una fuente de ruido o de error estadístico. Pero bueno, se supone que el procesamiento posterior podría llegar a evitarlo, así como cualquier intento de fraude, etc. Se quedan porque hay consultas de estudiantes también que tienen que ver, digamos, con estas cuestiones, bueno, preguntas que tienen que ver con el censo, pero vamos a hacer una pequeña pausa, nosotros volvemos enseguida y ya estamos aquí en el Paraninfo. Seguimos en el Paraninfo analizando las características de este censo 2022 que se aproxima este 18 de mayo con docentes, investigadores acerca del tema, pero también los estudiantes, los jóvenes quieren saber acerca de las características, de las cuestiones demográficas, geográficas de este censo, qué implica, para qué se obtienen los datos. Escuchamos una pregunta de ellos. Hola, yo soy Gustavo Alarcón, estudiante de la Facultad de Ciencias Económicas, y mi pregunta para el censo era: ¿cuáles son algunos de los indicadores demográficos y económicos que surgen del censo y para qué son útiles? Muy bien, pregunta acerca de indicadores. Y ustedes hablaban también fuera de aire de desigualdad. Pueden surgir datos negativos, pero interesantes, llamativos, acerca de lo que sucede, sobre todo en las grandes ciudades o en algunas regiones del país, ¿no? Sí, seguro. En cuanto a lo que planteaba de indicadores económicos y demográficos, el censo la particularidad que tiene que releva aspectos generales. Después hay otra fuente de información que hace el propio INDEC que especifica más. En cuanto a lo económico, el censo lo que trabaja son todo el tema del empleo, formal e informal, ¿sí? Entonces lo que trata de dar cuenta es de eso, ¿sí? De la fuerza laboral, ¿sí? Más allá del tipo de trabajo, si es formal o informal. Y después especifica el tipo de actividades, ¿sí? De acceso a servicios básicos también. Sí, pero de actividad económica, el tipo de actividad, si es agricultura, si es minería, o sea, eso solamente. Después, que tiene más particular de aspectos económicos, está la encuesta permanente de hogares. De ahí la importancia que tiene en sí de lograr un censo de calidad, porque es la estructura estadística que se toma como soporte para hacer después todos los otros operativos censales que se van a hacer hasta el próximo censo. Esos son estudios post o intercensales, ¿no? Sí, los estudios intercensales. Yo creo que el dato más fuerte que tenemos es poder parametrizar la sociedad argentina en base a un indicador económico relacionado con la pobreza y específicamente con una dimensión de la pobreza que es la pobreza estructural. Exactamente, la pobreza que es a través de las necesidades básicas insatisfechas. No por nada el censo se llama Censo Nacional de Población y Vivienda, porque justamente el método que recaba información sobre pobreza estructural, que es lo que estaba planteando Roberto, es un método de medición de la pobreza a través de las características de la vivienda. Entonces, como planteaba Gustavo, todo lo que hay, digamos, información básica sobre actividad económica de la población vamos a encontrar allá adentro. Información básica sobre lo que decíamos de
familia, composición de familia, información básica sobre estado de la vivienda que nos permite reconocer centralmente lo que se conoce como pobreza estructural, que es la pobreza medida a través de necesidades básicas insatisfechas, que en Argentina solamente la tenemos a través del censo una vez cada 10 años. Claro, que tiene un movimiento más lento, porque depende de la infraestructura, tanto de la vivienda como la que puede brindar el propio Estado, y de allí la posibilidad de elaborar políticas públicas, ¿no? En cuanto al cambio de la estructural que necesita la sociedad para salir de ese tipo de pobreza. Ahora, esa es una pobreza de movimiento más lento que la pobreza por ingreso, que es la otra importante que nosotros escuchamos que se mide. La pobreza por ingreso te la mide, como dice Gustavo, la EPH, ¿no? Vamos a escuchar a Eliana, estudiante de la Facultad de Ciencias Económicas, que también tiene su pregunta. Hola, yo soy Eli Cardillo, estudiante de la Facultad de Ciencias Económicas de la carrera Contador Público, y quería saber qué tiempo se estima que lleva el procesamiento de datos del censo y de qué manera impacta esta información en la asignación de las partidas presupuestarias que recibirá cada provincia. Bueno, Roberto, no sé si te arriesgas a... Bueno, ya tocábamos el tema anteriormente. Esperemos que sea un tiempo menor a los 2 a 3 años que ha sido en el pasado. En el último censo estuvimos casi 3 años esperando las bases de datos, ¿no? El acceso a las bases de datos. Esperemos que ahora sea un poco menor a partir de la puesta en marcha del censo digital. Yo no creo que para las próximas elecciones todavía tengamos resultados que nos puedan interesar a nosotros como investigadores o a usuarios profesionales. Sí vamos a tener algunos resultados. Por ejemplo, se van a actualizar, la población se va a actualizar y algo más. Pero todavía el acceso a las bases de datos no. Eso por un lado. Y por otro, la otra parte de la pregunta era... presupuesto. Claro, no, ahí ya lo primero que van a pedir las provincias es, para empezar a hacer sus reclamos respectivos, es cuántas viviendas tenemos y cuántos hogares y cuántas personas tenemos. Eso seguro que va a estar disponible a principios del año que viene, seguro. El dato de cuántos somos, sucio, va a estar probablemente a fin de año. El tema es que después de 48 millones, te tiro una estimación, 48, 49 millones, muy bien. Probablemente se haga un ajuste, porque hay que seguir limpiando bases de datos, ¿no? El tema, eso es muy importante, la gente tiene que saber lo que es. Todo el trabajo de diseño del censo y de trabajo previo con la base de datos, una vez relevados los datos, es el trabajo más importante de todo el censo, para llegar a tener una base de datos que sea posible de trabajar por parte de la sociedad, ¿no? Gustavo, Andrea, les consulto acerca de lo que imaginan pueden relevar acerca de la provincia de Santa Fe. Es importante también hablar de datos de afrodescendientes, pueblos originarios, de accesibilidad, sobre todo del tema discapacidad. ¿Qué piensan acerca de los datos que puedan surgir? En realidad, una cuestión que es importante, Gustavo ya la marcó un poco antes, son preguntas que paradójicamente se vienen incorporando recién en los últimos censos. Como dato así novedoso, podemos decir que en el primer censo de población, por ejemplo, no se censaron a los pueblos originarios. En el primer censo, que fue el censo implementado durante el gobierno de Sarmiento, no se censó a los pueblos originarios y se hizo un estimativo de cuánta sería esa población en términos numéricos. Con lo cual es importante ver esto, cómo la fórmula censal también fue marcando diferentes preocupaciones que tuvimos como sociedad. Hoy poder recabar información que
casi nunca se había recabado en la historia argentina, aparece como central. Y además central en el sentido de que nunca habíamos tenido datos sobre eso, con lo cual también los datos que vamos a tener, algunos de esos datos son la primera vez que los vamos a tener como sociedad. En cuanto a las características, bueno, la facultad viene trabajando ya hace rato con el tema pueblos originarios, hacer como una especie de mapeo de trabajo de las características que tiene nuestra provincia, ¿no? Sí, y además de, bueno, esta cuestión nueva que se plantea en estas preguntas sobre afrodescendientes, ¿sí? Particularmente lo que nos interesa es la cuestión de migración limítrofe, incluso, haciendo un salto temporal, ¿sí? Que bueno, va a ser interesante ver, por ejemplo, el tema del componente de la migración venezolana, si bien no es limítrofe, bueno, de la migración latina, ¿sí? De todas formas, bueno, acá lo que tenemos son fotografías que fueron 12 años entre esta y la anterior. Entonces hay que ver si no hubo más, por ejemplo, migración venezolana en estos años que ya retornó, ¿no?, en estos últimos meses. Bueno, eso no lo vamos a saber, cuántos venezolanos tuvimos hace un año, ¿sí? De ahí la cuestión de la importancia de la periodicidad de los recuentos demográficos. Muy bien, a modo de conclusión, ¿qué deseo o qué piensan respecto al censo? ¿Cómo debería ser utilizado? ¿Qué les gustaría que pase con estos datos relevados? Que toda la información sensible sea publicada rápidamente. Que no haya interferencias en el juego político para ocultar información como ha sucedido en otras épocas, en otras épocas de nuestro país. Yo creo que tengo un deseo que es previo a ese que está preguntando, que es el deseo de que todos nos comprometamos con la sociedad en la cual vivimos y completemos de manera online en estos días que quedan todavía el censo, y aquellos que no lo pudieron completar, no quisieron completarlo, que le abran la puerta al censista. Ese es mi deseo próximo. Si no tenemos información bien recabada y si todos nosotros no nos comprometemos a responder el censo, los datos que vamos a tener no nos van a servir demasiado. También estaba pensando en sintonía lo que planteaba Andrea también, que es un deseo anterior, ¿sí? O sea, tenemos pocas cuestiones de política de Estado de Argentina. Me parece que el censo es una cuestión de Estado y no tiene que estar mediado por la coyuntura política, ¿sí? Es más, si pensamos quién fue el presidente de los censos anteriores, bueno, Andrea decía, bueno, el primer censo fue Sarmiento el presidente, pero seguramente muchos no nos vamos a acordar quién era el presidente. Entonces, me parece que hay que obviar la cuestión de la coyuntura política y, bueno, y ponerle el hombro al censo, ¿sí? O sea, el 2001 recuerdo que un mes antes de hacerse el censo, está bien que era momentos complicados, pero bueno, Cetera le quitó apoyo al censo y envió una circular alentando a los docentes, que la mayor parte de los censistas son docentes, de que no apoyen el censo, o sea, que no salgan a censar. Creo que fue un error y que tiene que servirnos eso como experiencia de que, bueno, más allá de las cuestiones de la política partidaria, bueno, el censo es una cuestión de Estado. A manera informativa nada más, para aquella persona que quiera saber preguntas frecuentes que tienen que ver con la llegada del censista, qué hacer, qué no hacer, bueno, censo.gov.ar, allí están todas las informaciones y preguntas frecuentes para saber cómo hacer este formulario digital y, bueno, o directamente recibir al censista el 18 de mayo. Les agradecemos por acercarse aquí y reflexionar acerca de este tema aquí tan importante en el Paraná. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias. Nosotros volvemos el próximo viernes, 12:30, aquí por Litus.